Hola, bienvenidos todos a este nuevo tutorial para digitaltravels.com. Mi nombre es David Fraga. En anteriores capítulos vimos un poco pues cómo crear un seteo básico, cómo funcionan las luces, cómo podemos jugar un poquito para configurar las sombras y bueno, llegamos al resultado que podéis ver en pantalla. Pero bueno, yo ahora lo estoy mirando y estoy viendo que por el tipo de coche, un poquito por el efecto que yo buscaba en las ópticas, pues este fondo blanco tan brillante quizá no es la mejor opción. Así que en esta nueva entrega lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a crear una iluminación más atractiva para nuestro coche. Vamos a cambiar la variante a un fondo oscuro, realmente, para potenciar también las sombras y el brillo de la carrocería y vamos a ver cómo, bueno, la manera que tenemos un poco de encontrar un valor adecuado para la refracción y de la refracción de los cristales, es decir, cómo dejan pasar la luz, y también para conseguir una reflexión realista, es decir, los reflejos de cristales y de la carrocería, que va a ser lo que más realismo le dé a nuestra escena. Bien, vamos a comenzar. Bien, lo primero que vamos a hacer es eliminar las antiguas luces de nuestra escena y las vamos a cambiar por luces fotométricas que, bueno, se comportan de manera distinta, aumentan un poco el tiempo de cálculo, pero dan un realismo mayor y se configuran de manera muy parecida a las Mentan Ray Light que habíamos utilizado hasta ahora. Bien, vamos a crear dentro de Photometric, vamos a elegir la opción Free Light. Cuando pulsemos se nos abrirá un cuadro de diálogo donde nos pregunta si queremos activar el control de exposición fotográfica. De momento le diremos que no. En todo caso, cuando ya tengamos toda la escena creada, es posible que al final sí que recurramos a él. Ahora colocamos nuestra primera luz en escena y ayudándonos del visor con la vista en la cámara 1, la colocaremos en el sitio deseado. Como queremos crear poca luz, lo que haremos será utilizar iluminaciones muy tenues y también intentaremos que la luz no llegue a afectar al suelo de la escena. En este punto el proceso a seguir es similar al que hemos utilizado en los anteriores vídeos. Colocamos la luz, activamos las sombras, seguiremos utilizando Ray Traced Shadows como opción. Elegiremos una forma de distribución de la luz. Yo en este caso utilizaré Uniform Spherical. Y lo siguiente que haremos será configurar el punto de emisión de la luz, que esto nos ayudará a tocar las sombras. Utilizaremos una forma rectangular. Bien, y haremos una serie de pruebas. Desde el visor de render solo renderizaremos como una zona, como hemos hecho en otras ocasiones, para ahorrar tiempo de render, y con una configuración muy básica. Podréis comprobar que cuanto más grande es el rectángulo, más difusas son las sombras, y cuanto más pequeño, más marcadas, y se concentra más la luz en los puntos que están más cerca. También podemos duplicar la ventana de render pulsando en el icono de duplicar pantalla, que aparecen dos muñequitos en el render port. Aquí podemos duplicar la pantalla para comparar los renders. Hay veces que la diferencia que se ve cuando cambiamos un valor es muy pequeña y es una buena manera de apreciarlo.
Ahora vamos a utilizar el Far Attenuation, la atenuación por la distancia, para que la luz empiece a aflojar una vez llegue a la carrocería del coche. Veréis que en la pantalla aparecen unos círculos para que podamos ver visualmente hasta dónde llega, hasta dónde empieza a afectar la luz. También en el visor cámara podremos comprobar el efecto. Cuando ya tengamos la primera luz en marcha y esté correctamente configurada, lo que haré será duplicarla hasta conseguir 2 o 3 luces, situarlas y luego jugar con los valores de intensidad de cada luz hasta conseguir el efecto que yo quiero en relación a la perspectiva de la cámara. Lo que es el resto del proceso, de momento lo voy a poner bastante acelerado, así los que queráis ver la configuración un poquito que yo utilizo podréis seguirla, y los que queráis experimentar pues tendréis también un valor de referencia, solo tendréis que pausar el vídeo en el momento adecuado y podréis ver los valores que estoy utilizando. Bien, vamos a repasar un poco en el punto en que me encuentro yo en la escena. Aquí podéis ver el resultado final. Bueno, en la vista top podéis ver bastante bien cómo he configurado la escena. He desplazado la cámara hacia un punto de vista un poco más atractivo. Vamos a ver un poco la configuración de las luces. Nada, continuamos con Ray Tracing Shadows, Uniform Spherical en la distribución de la luz. Le he dado una intensidad de 1500 calorías a la luz principal, que sería esta. Veis que le he dado un tamaño bastante cuadrado y bastante cortito. Hace mucha fuerza en la parte más cercana, digamos, del coche. Y las luces laterales son exactamente iguales. Misma sombra, misma distribución de luz, con una intensidad de 700 en ambas, y estas sí que son un poco más alargadas, y también podéis ver más o menos la distribución del Far Attenuation. ¿Veis? Aquí tenéis los valores de uno y las del otro, por si los queréis copiar. Tener en cuenta que se pueden escalar también. Yo lo he hecho en las luces. Si os fijáis, la seleccionáis y escalando
podéis abombar el efecto. Bien. Estupendo. Como podéis ver también he ocultado las luces. Perdón, he ocultado las luces, he ocultado las ruedas y he desactivado los mesh smooth en el visor y los he activado con mayor valor en el render. He aplicado un material estándar a todo, más que nada porque ya la cantidad de polígonos y de luces, junto con el Camtasia grabando y demás, me daba algún que otro problema. Vamos a recuperar el panel de materiales y vamos a ver un poquito cómo podemos configurar los materiales de nuestra escena. Aquí tengo los que ya habíamos guardado. Y vamos a empezar. Primero vamos a probar lo que es la pintura. Vamos a aplicarlo a nuestra escena. Bien. Perdón. Este es nuestro material de pintura ya aplicado. Bien. Vamos a ver un poquito cómo podemos jugar con sus valores. En lo que es el color, el diffuse, el primer campo, que es el ambient extra light. Bien, como podéis ver, podéis simular si hay más o menos luz reflejándose en la pintura sin tocar la escena de las luces. O sea, las luces de las escenas, perdón, hoy no tengo el día muy fino. El color base, que ahora mismo vamos a darle un tono un poquito más claro, más oscuro, no sé muy bien. Bien, de momento vamos a dejarlo así. El segundo color, que es el color del eje, es el color que se va a reflejar. ¿Veis? Podéis poner un color más claro o más oscuro en función del tipo de iluminación que queráis conseguir. ¿Veis? Podéis ir observando los cambios. El Light Facing Color es el color que va a mostrar las partes más iluminadas. En este caso, yo creo que la mejor opción sería partir del mismo color y en todo caso aclararlo un poquito. Bien, de momento vamos a hacer un render para ver qué tal queda. Vamos a tocar más valores. Voy a acelerar un poco el tiempo de cálculo. Bien, de momento ya veis que hemos conseguido bastante más iluminación. La diferencia principal es la ambiente extra light. Creo que vamos a volver a otro tono más oscuro de nuevo. Vamos a hacer otro render y vamos a ver si yo estaba en lo cierto. ¿Veis? Ahora hemos conseguido iluminar nuestro material solamente sin tener que configurar la escena. Esto nos ayuda bastante en lo que es la iluminación global. Vamos a continuar. Bien, el siguiente campo a tener en cuenta es el Edge Bias. Bien, es este valor de aquí. En este render está con un valor de 0. Bien, como podéis comprobar, es cuanto es el eje, bien, o la tangente, según la cual el render utiliza en función de la luz que recibe el objeto este color o este color. Bien, es la transición entre uno y otro. Os repito, este render lo hemos utilizado con un valor de 0 o de 0,1, que es el valor mínimo que coge. Este render de aquí tiene un valor de 1, podéis comprobar la diferencia en el visor, y un valor de 2, vamos a ver el efecto que causaría. El del 1 lo descarto, porque, o sea, el 0,1 lo descarto porque no es preciso.
Y vamos a ver ahora el resultado que nos daría con el valor de 2. En el fondo se trata de encontrar una relación entre el bias y el color edge que nos dé un buen realismo y una buena base sobre la que luego trabajar los reflejos y los brillos y los especulares, que son los brillos más marcados que se producen. Bien, de momento este parece un buen resultado. Quizá es un poco oscuro. Vamos a buscar un valor intermedio. Me gusta cada vez más realmente. Bien, voy a hacer una última prueba con un valor intermedio. Vamos a ver si puedo. Aquí está. Vamos a probar 1,5. Ya por ser un poco tiquismiquis. No tarda demasiado el render tampoco en realizarse. Bien, este me parece un buen punto de relación entre uno y otro. Este era 1, 2 y 1,5. Me voy a quedar de momento con el 1,5. Vamos a dar un poco más de intensidad, más de rojo a este. Bien, y ahora vamos a elegir la relación entre el color base y el color iluminado, digamos. En este valor, en el bias, pues hace un efecto muy similar. Vamos a probar con un valor muy bajo, teníamos un valor de 8, pues para ver el efecto normalmente lo ideal es irse a un valor muy contrario y hacer un render de prueba. En este caso yo ahora debería haber hecho un render solo de la zona que me interesa para ahorrar tiempo. Bien, en este caso como los dos colores son muy parecidos, apenas se aprecia la diferencia, la verdad. Luego podemos jugar un poco con los pesos en función de el valor que se le da, la relación entre el color difuso y todos los vías en general, que serían estos dos últimos campos. Pero de momento vamos a continuar porque ya tenemos un valor bastante bueno. Los flakes son estas pequeñas motas de pintura. Para verlo realmente en el render habría que hacer un render más grande, pero sí que se puede apreciar ya que los flecks son muy grandes. Entonces de momento lo que vamos a hacer es irnos al valor de la escala, vamos a reducirlo un poco a 0,01, aunque en realidad lo mejor sería eliminarlas de momento porque nos carga bastante el tiempo de render. Y vámonos a los brillos especulares. Como podéis ver, hay dos tipos de brillo. Hay color 1 y color 2, cada uno con sus correspondientes valores. Bien, y luego la opción Glazed Spectacularity. Ahora mismo, como los valores no son muy fuertes, no está muy marcado. Lo mejor es jugar un poquito con los valores, bien, poner colores llamativos y hacer un par de renders de prueba cuando no sabemos para qué son los valores. Si os fijáis, al cambiar este azul ha cogido un pequeño tono azulado. Bien, vamos a jugar con el peso. Vamos a poner un peso alto. ¿Veis? Ahora el especular 1 coge mayor fuerza. ¿Veis? Cada vez es mayor.
y vamos a ver qué valor nos da el exponente. Si lo ponemos en 0, prácticamente desaparece. Vamos a poner este a 0. Bien. Vamos a devolver este a 60. Vamos a probar un valor más alto, que sería 120. ¿Veis? Cada vez es más compacto. Vamos a probar con 200. ¿Veis? Esto lo que nos conseguirá son unos brillos especulares bastante marcados. Bien, ahora vamos a devolverle su color blanco original. Y vamos a hacer un render de prueba. Bien. Vamos a duplicar esta ventana. Estamos tardando mucho en configurar este material, pero es para que veáis un poco el efecto que hace los cambios en él. También es quizá el material más importante de toda nuestra escena, ya que va a ser el que atrae mayor atención. Aquí podéis ver la diferencia. Lo que hemos hecho, hemos conseguido que el brillo que se desprende de la luz, que es visible en el render, aparezca reflejada con mucha más intensidad. Bien, quizá es demasiado fuerte para lo que buscamos, pero nos ha servido un poquito para comprender cómo funciona el brillo especular. Jugando con varios colores, lo que podemos conseguir es, bueno, y con uno o dos brillos, es conseguir el efecto que deseamos para el reflejo de estas lámparas, que sea lo más o menos visible posible o que sea más o menos fuerte. Bien, vamos a jugar un poquito con la configuración. Bien, he tirado un render para adelantar un poco. He utilizado de momento estos dos valores. Bien, aquí podéis ver un poquito el resultado. Este era el render con el valor anterior, este es con el nuevo. Este tono naranja también nos va a ayudar un poco en el render final, cuando tiremos con más calidad, pues ver un poco cómo separar, ¿no? Podremos ver muy fácilmente qué color afecta a cada zona del coche para poder conseguir un valor definitivo. La zona de reflectividad, como de momento tampoco hay demasiado que reflejar, no lo vamos a tocar, pero funcionaría igual. Se elegiría un color, un factor, es decir, con qué tangente, el peso de las refracciones y luego estos últimos valores son para el pulido o el glossy, ¿no? Cuanto menos pulido, más definido, y cuanto más, pues, más fiel será el reflejo, digamos. Sí que podríamos jugar un poco con los valores y ver en el visor de materiales un poco el efecto, pero en la escena, como no hay demasiado que reflejar, pues de momento no nos iba a aportar demasiado. De momento vamos a dejar estos valores como están y con esto daremos un poco por acabado por lo que es el valor de la pintura. Vamos a darle un nombre. Y para ahorrar tiempo de render, en este punto lo mejor es volver a coger un shader que sea básico y volver a aplicárselo a la carrocería del coche. Vamos a probar ahora con lo que serían los cristales, que es otro material que también requiere de bastante trabajo. Vamos a deshacernos de momento de las ventanas innecesarias. Este era el que hubiéramos... Tenía que haber... Sí, este es el de las lunas. Y seguramente este es el que utilicé o por valor cero o con los faros, pero no veo más materiales transparentes. O sea que de momento vamos a utilizar este material para los faros. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a asignarlo. Y vamos a ver qué sale.
Bien, en este punto ya hemos dado un poco de visibilidad al faro, habíamos utilizado una luz un poquito azul, pero bueno, la gracia de los faros va a ser los reflectores. Entonces quizás sería el material que deberíamos trabajar un poquito más. Vamos a, vamos a isolar el faro. Esto lo podemos hacer con la tecla alternativa y Q. Y vamos a volver a añadir el material reflector a los objetos que lo llevaban. Creo que era principalmente estas, las zonas. Este también. Este era el antiguo material que habíamos aplicado. Vamos a añadirlo. Y vamos a ver el efecto que hace. El primer problema que le veo ahora mismo al material, lo primero es que es demasiado azulado, quizá, no sé qué ha pasado. Así. Bien, lo primero que vamos a hacer es bajar un poquito lo que sería el difuso. Es demasiado azul. Solo con que tenga una pequeña tonalidad ya nos serviría. Vamos a bajar un poquito el valor a 2000 y vamos a hacer la prueba. Bien, ahora el efecto es bastante más realista, sobre todo el de los LEDs. Pero vamos a hacer una pequeña prueba. Bien, vamos a dejar este material para reflectores y vamos a probar una cosa nueva en los LEDs. Vamos a probar con un material Mental Ray simplemente. Bien, y en el Basic Shaders, en el Surface, vamos a probar un material Glow. Aquí está. Vamos a elegir el tamaño que queremos para el Glow, que también tiene que ser un azul muy suave. Y vamos a darle un brillo alto. Como por ejemplo de 35. Para probar un poco también la diferencia, recordemos aplicar los materiales correctos, ¿de acuerdo? O sea, esperemos, pero parece que está... Bien, ahora sí. Y vamos a hacer la prueba de nuevo. Este material que hemos creado bueno, con el glow realmente produce un brillo más fuerte y si hay objetos cerca refracta una luz muy suave. Se trata de diferenciar un poco los objetos que sí emiten luz de los que no emiten, simplemente reflejan. Bien, podemos ver que ahora el efecto es mucho mayor. No se aprecia demasiado lo que es el glow porque las sombras son muy malas. Pero ya podemos ver que ahora conseguimos un, un tono blanco pero con una luz azulada. Bien. Vamos a bajar un pelín, o bueno, quizás subirse, ¿no? Así.
Vamos a darle un tono más azulado al glow. Un poquito menos de brillo. Vamos a dejarlo en 30 de momento. Y vamos a seguir añadiendo material a la óptica. Esta geometría, esta y esta son de cristal. Estas cazoletas interiores son de un cromado metálico, pero no quiero que devuelvan demasiada luz. Vamos a probar con este. Vamos a asignar un cromado. Y cristal a esta tapa también. Vamos a probar ahora el foco con todos los materiales. Para lo que sería el cristal, bueno, he elegido un Thin Geometry en una plantilla Arcan Design y le he modificado el IOR a 1,2 de momento. A la escena, para ahorrar un poco de tiempo, he mantenido el cromado que había, el mismo plástico que hemos utilizado al principio del tutorial para los espejos, se lo he puesto a la parrilla para que refleje un poco más de luz. Y bueno, la fibra de carbono tampoco la he tocado, hemos puesto los espejos y bueno, vamos a hacer un render para ver qué tal se ve por dentro, lo que sería la parte de los asientos y demás. Bien, hemos podido comprobar que haciendo los LEDs también desde un material Mental Ray utilizando Glow se ve algo mejor que con el Architectural material que hemos utilizado al principio, entonces esto de momento lo voy a mantener. Es probable que en caso de que queramos resaltar un poco más el interior tengamos que poner una luz dentro del coche. Pero bueno, de momento ya tenemos una escena bastante más realista que la que habíamos conseguido al principio con el fondo exterior. Es bastante espectacular por esa iluminación tenue. Pero bueno, todavía estamos algo lejos de lo que sería el render final. Pero bueno, de momento me gusta mucho cómo se está comportando el tema de los materiales. Bien. A partir de lo que tenemos ahora mismo, ya podríamos hacer un render final para ver qué pequeñas correcciones tenemos que hacer. Pero primero vamos a añadir un último elemento a la escena, ¿de acuerdo? Que nos ayudará a controlar la reflexión que aparece en la pintura de una manera bastante espectacular. Vamos a crear un plano en la escena, un simple plano. Debería tener entre 2 y 4 veces el tamaño del coche. Bueno, vamos a dejarlo en 2 para poder diferenciar un poco más la geometría. Esto será eh, brillo de momento. Vamos a colocarlo entre el coche y el techo. Tal que así. Bien, y vamos a crear un material para este. Vamos a llamarle brillo. Y es tan sencillo como hacer esto. Y ahora sí, vamos a tirar un render rápido para ver qué resultado nos da.
Bien, ya aparece el resultado en el render. Como veis, ahora tenemos un brillo que parece provocado por la iluminación, pero en realidad es este objeto reflejándose. Eh, este objeto, este plano, ahora lo podríamos mover para desplazar la sombra hacia cualquier lado. Si entre la luz y el plano ponemos también, por ejemplo, pues un objeto made shadow, por ejemplo, proyectaríamos también sombras y podríamos elegir a qué zona afecta de una manera muy precisa. Esto es un truco bastante bueno. El hecho de que este objeto ahora esté aportando luz al plano y rompa el efecto de oscuridad total, en mi caso yo ya lo tenía pensado. Si por cualquier cosa no queréis este efecto, es tan sencillo como hacer dos renders. Uno con el plano, otro sin el plano, y luego con el alfa del coche simplemente recortar el suelo iluminado de una de las dos imágenes y con Photoshop, mediante el modo trama o mediante el modo multiplicar, superponerlas. Esto lo veremos también más adelante. Bien, el siguiente paso es, bueno, como podéis ver, subimos la calidad en el frame del render. Pongámoslo todo en calidad alta o media. Al final gator vamos a darle un rebote a la luz también y bueno, y tiraremos un render. Va a tardar un buen rato, pero esto nos ayudará a hacer las correcciones finales. También he desocultado las ruedas y le he aplicado los materiales. Bien, a partir de aquí conseguiremos ya un render final. Bueno, con estos pasos, como podéis comprobar, podéis ya sacar unos renders de calidad. Aquí tenéis bueno, un resultado de los muchos posibles que yo he conseguido. La manera de hacerla es sacando varios renders con más o menos iluminación que luego se puedan mezclar en Photoshop. He jugado también un poquito con el material del entorno, le he puesto un reflejo para hacer la imagen más atractiva. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, pues los reflejos del cristal no me gusta estando tan oscuro, pero lo he dejado así porque el interior no está bien modelado. Se trata de, pues eso, ir jugando con la perspectiva de la cámara, con la iluminación, con nuestros materiales y a partir de ahí, pues ser creativos. Espero bueno, que hayáis aprendido algo con esta serie de tutoriales y bueno, como siempre en www.digitaltroubles.com podréis encontrar más tutoriales sobre el mundo del 3D y la programación. Hasta entonces, un saludo a todos.